Mi nombre es Edwin Betancourt, de origen colombiano, ingeniero electricista de profesión. Y pues me encanta compartir estos temas. Soy un ser humano que estoy aprendiendo todos los días a esculpirme un poco más y he aprendido como que he tomado la vida hoy por hoy como el mejor hobby que yo puedo tener. Es aprender a transformarme un poco. Esto es un ciclo de charlas que yo lo he visto como una excursión, como un viaje al interior. Y es un ciclo de charlas que sencillamente quiero compartir puntos de vista. Es una forma de ver la vida, no es una verdad. Y una de las cosas que siempre digo y he aprendido de muchos maestros es, no me crea lo que yo le estoy diciendo, no me crea lo que le voy a decir. Lo importante es que esta información usted la pueda verificar en su vida y al verificarla es usted el que le da la validez si esto es verdad o no es verdad. Uno no debería estar creyendo en todo lo que a uno le dice, en toda la información que uno recibe. Mire que hoy por hoy estamos viviendo una situación que yo la titularía como una especie de sueño colectivo o una realidad virtual donde estamos recibiendo información todo el tiempo, sobre el virus, sobre la vacuna, sobre el nuevo orden mundial. Y estamos llegando a un punto de un cuello de botella en la humanidad, porque esto se está haciendo algo totalmente insostenible. Nosotros somos una raza que hemos avanzado en muchísimas cosas en nuestras vidas. Hemos avanzado en tecnología, hemos avanzado en ir al espacio, avanzado en ir a las profundidades, pero en lo que no hemos avanzado es en el reconocimiento de nosotros mismos y no hemos avanzado lo suficiente en ser muchísimo más conscientes como seres humanos y como raza. Y yo pienso que esta realidad que estamos viviendo es eso, que nosotros podamos reconocer qué es la realidad. Y ese es parte del motivo de esta charla. El motivo de esta charla y el propósito es que nosotros podamos tener como una perspectiva completamente diferente a lo que es la vida, a lo que es la realidad. De entrada, la vida es un misterio que en el fondo ninguno de nosotros sabemos realmente qué es la realidad. No sabemos qué tan real es. Pero en ese orden de ideas, quiero decirles algo y es que la charla va a ser 45 minutos. Vamos a compartir estos 45 y luego 15 minutos. En total va a ser una hora, luego 15 minutos para hacer algunas preguntas, si las hay. Y van a ser preguntas pues muy cortas. No va a ser como que comenzar la historia y eso, porque nosotros los hispanos y los seres humanos a veces conversamos mucho. Hay gente que habla mucho, ¿cierto? Y entonces a veces, pues por hacer una pregunta salimos contando una historia del abuelito, de la abuelita y entonces el tiempo se nos va. Entonces, concretamente lo que quiero es que en estos 45 minutos, en estos 45 minutos quiero hacerles en esta frase yo quiero como resumir realmente para que sepan hacia dónde vamos en esta charla. Y es que me inquieta mucho el tema de la realidad porque por lo que estoy viendo, por lo que yo estoy viviendo, por lo que estamos percibiendo. Y estudiando el tema de qué es la realidad, cuál es la naturaleza de esta y cómo podemos nosotros reconocer, reescribir, y la palabra de moda, reinventarnos a nosotros mismos, reconociendo en realidad qué es la realidad, por qué la estamos interpretando como la estamos interpretando, cómo la estamos percibiendo, qué es lo que nosotros estamos proyectando. Y todo esto basado en un modelo de sistema de creencias. Y si yo puedo reconocer eso y pararme a ver la vida desde una perspectiva completamente distinta, a ver la vida parado desde una piedra y desde un ángulo completamente diferente, entonces yo tengo muchas posibilidades de transformar mi vida, de generar cambios, siempre y cuando yo pueda reconocer lo que es la libertad,
la libertad del ser. Mire que nosotros en realidad, en el fondo, sufrimos mucho. Hay muchísimo sufrimiento y hay muchísimo dolor y hay muchísimo miedo como raza humana. Y esto solamente puede provenir de un solo punto, y es del desconocimiento de quiénes somos nosotros, del no poder habernos, como yo uso mucho la palabra reconexión, más que reconexión, la conexión. No tenemos la suficiente conexión con nosotros mismos y con nuestro ser, porque lo desconocemos y porque nos mantenemos pendientes de todo lo que está sucediendo en nuestro mundo exterior. Y ese mundo exterior lo estamos queriendo modificar y resulta que ese mundo exterior no está diseñado pedagógicamente, universalmente, para que sea modificado los entornos, a no ser de que sea con ciertas características especiales. Cuando analizo el tema de la realidad, entonces me he ido hacia las antiguas tradiciones espirituales, que cada una de ellas tiene una componente, nos da un dato específico y especial respecto a lo que es la realidad. Es así, por ejemplo, voy a empezar. Voy a hacer como una especie de recuento como desde el año 3000 antes de Cristo, pasando por lo que se decían en los papiros y en los libros del Mar Muerto, lo que han dicho los budistas, lo que dicen los hinduistas, lo que dicen el Tao Te Ching, ¿ya? El taoísmo. Y así nos vamos yendo por la filosofía de Platón, de Heráclito, hasta llegar al siglo pasado, hace 100 años, donde hay unas 4 o 5 elementos interesantes ya desde el punto científico, donde están validando que todas esas corrientes espirituales, lo que dijeron hace 2000 y hace 3000 y hace 4000 y hace 5000 años, desde ahora se valida y se muestra de que sí es verdad. Entonces voy a recoger más o menos como todas esas posturas espirituales, las filtramos a través de la ciencia y las traemos a este mundo real. Y posteriormente vamos a llegar a una conclusión y vamos a darle una respuesta a las situaciones que nosotros estamos viviendo. Empecemos, por ejemplo, con el budismo. ¿Qué pasa en el budismo? Aunque el budismo tiene muchas ramas, pero ¿qué es la realidad para el budismo? En una sola palabra, quiero hacer una especie de resumen con todo esto. El budismo dice, la realidad y el mundo exterior es una ilusión. Esto, lo que estamos viendo, es algo que solamente está en nuestra imaginación y es una creación de nuestra mente. Entonces, yo paro ahí y yo digo, bueno, ¿será que si están en lo cierto o no? Esto sí es una ilusión. Y la palabra ilusión me gusta porque me liga con algo en mi vida, me trae algo especial para mi vida ese concepto del budismo, y es, si yo veo la vida como una ilusión, me va a permitir hacer algo maravilloso en mi vida. ¿Sabe qué es? No apegarme. Si el mundo es ilusorio, ¿por qué es ilusorio? Porque el mundo es impermanente, porque todo es transitorio, porque todo está cambiando, porque todo se está moviendo. Entonces la postura de todos estos hombres por allá, cabecita rapada en el oriente, es esa. Esto es una ilusión lo que estamos viendo. El hinduismo maneja otra palabra que se llama la irrealidad. Entonces, la realidad no es tan real como nosotros la pensamos, sino que la realidad es algo completamente irreal. ¿Por qué es irreal? Pues sencillamente la realidad no es real porque no es constante. Y si algo no es constante y no es lo mismo para todo el mundo, significa que no es una verdad. Porque la verdad es una sola. Y la verdad solamente la encuentras tú dentro de ti. Entonces, lo de afuera, al ser una realidad fluctuante, no es una realidad objetiva. ¿Qué significa eso? Que la realidad no es la misma para todo el mundo. Como no es la misma para todo el mundo, es una realidad que es subjetiva, o sea, depende de cómo yo la estoy viendo. Entonces, volvemos ahí al mismo punto, de que realmente la realidad es algo que yo estoy construyendo con mi mente.
pertenece a mi imaginación. Entonces, me parece muy interesante. Dos conceptos, la parte de la ilusión, la parte de la irrealidad, que me va a ligar a mí con qué? Con yo estar más desligado de este mundo que estamos viendo, desligados en el sentido de apego y de comprender de que lo que yo estoy viendo no es totalmente cierto, sino que es una construcción de acuerdo a mi forma de percibir la vida, y lo vamos a ver más adelante. En el hinduismo también existe otro concepto que es muy interesante. Todos estos conceptos los vamos a integrar al final. En el hinduismo también existe otro concepto bien bonito, y es que el libro que se llama el Bhagavad Gita, que es de los hinduistas, yo solamente he leído algunos aparte de esos textos, no me los sé ni los conozco en full detalle, pero el hinduismo tiene el Bhagavad Gita, el libro de los hinduistas, tiene una característica muy bonita, que es un libro Advaita. ¿Qué significa un texto Advaita? Advaita significa no dual. No es dual. No hay una guerra y hay una batalla entre un Dios y un diablo. No es dual, sino que sencillamente nos lleva a un concepto muy interesante que se llama la conciencia de unidad. Mientras yo estoy pensando que lo de afuera es lo que me está causando mi vida que yo estoy viviendo, y que yo estoy como siendo casi que una víctima de lo que está sucediendo afuera, porque lo de afuera es una causa de lo que yo estoy viviendo, entonces yo no estoy viviendo en una conciencia de unidad, sino que yo estoy viviendo en una conciencia completamente dual. O sea, allá y acá, una conciencia polarizada. Entonces, ese concepto también es muy interesante, porque cuando más adelante, en el siglo pasado, vienen otros autores como Carl Gustav Jung y otros que nos van a generar conceptos como los conceptos de la unidad, los conceptos de la sincronicidad, entonces va a ser muy importante cuando integremos todo esto. ¿Qué pasó entonces posteriormente? Hay otro concepto muy interesante que está en un libro que se llama el libro del Kybalión. Por aquí lo tengo. Este me gustaría enseñárselos porque es un libro que posiblemente en algún momento voy a compartir algo sobre estos principios. Y mire lo que dice este texto acá. Los principios de la verdad son 7. El que comprende esto perfectamente conoce la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abren de par en par. O sea, aquí hay unos principios muy interesantes. Y uno de esos principios, el principio se llama todo es mente. Todo es mental, es el principio de la mentalidad. De hecho hay 7 principios que son estos: el principio del mentalismo, el principio de la correspondencia, el principio de la vibración, de la polaridad, ritmo, causa y efecto, y el género. Conocer estos principios va a ser supremamente vital para nuestras vidas. Esto es un proceso que vamos a seguir haciendo en este ciclo de charlas. ¿Por qué es tan interesante este concepto del Kybalión? Porque me va a permitir a mí tener de igual manera otro concepto, que es el concepto de que todo es mente. Lo que yo estoy construyendo en nuestra vida se llama un concepto mental basados en sistemas de creencias. En realidad, la realidad es una ilusión de la mente creada por nuestro sistema de pensamiento, por todos nuestros modelos mentales colectivos y particulares que yo fui adquiriendo durante toda mi vida y durante toda mi historia. Y ahí está gran parte de la clave de cómo poder yo entrar a ese estado de magia y a un estado de milagro cuando yo empiezo a conocer todos estos conceptos y los vamos a integrar. Posteriormente hay otro texto muy interesante. De aquí saqué algo también, un concepto bien bonito, bien útil. Se llama
el libro del Tao Te Ching. El Tao Te Ching escrito por Lao Tse. Esto ya sí es una filosofía de pensamiento chino. Y el taoísmo enseña una cosa muy bonita, que se llama el Wu Wei. No sé cómo se pronunciará realmente, pero yo para el mandarín y el cantonés soy malito. Pero el Wu Wei significa acción sin esfuerzo. Acción sin esfuerzo. Cuando dejas de hacer las cosas es cuando mejor quedan hechas. Lo que yo les acabo de decir es un texto de los 81 que tiene, pero es completamente irrelevante y es imposible casi que para nosotros en Occidente pensar de esa manera. ¿Cómo yo puedo lograr más haciendo menos? Y lo que sucede es que una de las cosas que tenemos que modificar nosotros en nuestro sistema de pensamiento es la necesidad que tenemos apremiante de que tenemos que estar peleando con todo el mundo exterior, como si el mundo exterior necesitamos cambiarlo y modificarlo para que se ajuste a mi sistema de pensamiento. Para saber de que hay una magia que se presenta en los instantes cuando yo soy un ser que puedo observar y que puedo permitir las experiencias que están sucediendo en el mundo exterior sin necesidad de intentar cambiarlas y de modificarlas. Entonces, este concepto taoísta me parece supremamente válido y supremamente especial porque me permite a mí descansar, me permite a mí no estar luchando y no estar batallando. Mira, cuando un ser humano está peleando, está luchando y está batallando y está intentando lograr, alcanzar, subir, retener, controlar, poseer, avanzar, todo lo que nos metemos nosotros en nuestra mente, en nuestra cultura y en nuestra corriente de vida occidental, nos ha llevado a que estemos intentando buscar la respuesta a muchas cosas de nuestra vida en el mundo exterior y allí no están las respuestas. ¿Por qué no están las respuestas? Porque sencillamente eso es ilusorio, porque eso es irreal, porque el mundo exterior y la realidad que estamos viendo es tan solo una experiencia. Esto es una experiencia. Cuando yo digo que es irreal, pues alguien va a preguntarme y me va a decir, pero esta mesa es real, este computador en el que te estás tú mirando es real, mira que existe. Claro que existe. Existe en términos de experiencia, pero es temporal. Entonces, de cierta forma, es un poco ilusorio. Y en esa línea de que la vida es muy ilusoria, también hay un concepto muy interesante que está por el lado de los budistas y por el lado de los hinduistas, y es, esta vida es un gran sueño. Esto es como si fuera un sueño. Así como cuando nosotros, mira lo que pasa, y esto se puede constatar con las neurociencias. Todos los días nosotros, en la noche, vamos a dormir. Cuando nosotros dormimos, cerramos nuestros ojos y lo único que está pasando en nuestra mente, a nuestra mente no le está pasando absolutamente nada, solamente están cambiando las ondas de vibración de la mente y se van haciendo muchísimo más lentas y estamos pasando de estados beta a estados delta o a estados gamma, donde estamos en sueño o sueño profundo. ¿Qué fue lo único que ocurrió? Que se bajaron la frecuencia de vibración y nosotros entramos en un sueño. ¿Y qué pasa cuando son las 6 de la mañana y nos despertamos del sueño y nos paramos y por un instante miramos a la cama y lo recordamos y decimos, oh, mira, estaba soñando con que pasaba esto, pasaba lo uno, pasaba lo otro? Mientras nosotros estábamos dentro del sueño, no sabíamos que estábamos soñando. Sin embargo, vivíamos el sueño porque era lo que tenía. Y en este instante, observe lo que ocurrió. Cuando nos levantamos a las 6 de la mañana y miramos la cama donde estábamos acostados, inmediatamente dijimos lo mismo. Mira, esto es un sueño, pero ¿qué ocurrió en nuestro cerebro? Lo único que ocurrió fue un
un cambio en las oscilaciones o en las vibraciones de la mente. De tal manera que ese sueño que yo tenía cuando yo estaba acostado es exactamente al mismo sueño que tengo yo en este momento, solo que está en un nivel de vibración distinto, por eso yo puedo percibir la materia. Y eso desde el punto de vista neurológico me demuestra de que sí es verdad. Es verdad en el sentido de que esto es una ilusión y esto es un sueño que nosotros estamos viviendo. Y es un sueño del que necesitamos despertar. De hecho, si uno mira, por ejemplo, la historia de Adán y Eva, dice que Adán cayó en sueño profundo y de ahí pues le sacaron la costilla y lo que pasó ahí con Eva. Pero lo curioso que no vuelve a decir nunca más en el resto de la Biblia es que diga que Adán despertó. Es como si nosotros todavía estamos en ese gran sueño del cual necesitamos despertar. Esos más o menos corrientes orientales que a mi modo de ver lo que quiero es poner una especie de fundamento para lo que viene. Incluso ya no en tanto corrientes espirituales, sino también en corrientes filosóficas. Tenemos un personaje que es conocido por todos, Platón. Y Platón también trabajó este tema con la caverna de Platón, que es una muestra, una especie de alegoría de lo que nosotros nos está pasando en nuestras vidas, ¿ya? Y que si nosotros la reconocemos, podemos despertar. Si ustedes miran en su pantalla, aquí hay una caverna, hay un hueco, y arriba hay un césped y hay una persona parada de verde, pero hay una sola entrada que es la misma salida de donde personas que están abajo solamente por allá pueden ver la luz y pueden ver la realidad. Y si nos seguimos por ese hueco, vamos a llegar allí a un punto que está rojo y amarillo, que allí hay un fuego, ¿sí? Y más abajo hay tres personas que están sosteniendo una jarra, están sosteniendo un caballo, están sosteniendo un aro y están sosteniendo como una especie de pájaro. Pero, y ahí está una pared, y al otro lado de la pared hay unas personas que están sentadas. Y la alegoría más o menos es, así vivimos nosotros nuestras vidas, como seres que estamos viendo únicamente el reflejo de algo que en realidad no es real, sino que es como que estos seres humanos lo están poniendo ahí y como hay una fuente de fuego, pues se está reflejando al frente de la pantalla. Pero algunos de ellos han podido escapar a lo que se conocería como la realidad a través de ese hueco. Ahí hay tres personas que están subiendo. Y muchas personas que tienen ya la suficiente luz y han avanzado en otros niveles de conciencia son las personas que nos encontramos todo el tiempo, maestros que están a nuestro alrededor, que ya han podido decir, han podido salir y pueden decir, hey, observa, observa, hay otra realidad completamente diferente. La vida, aunque es un misterio en sí mismo, es algo completamente diferente a lo que tú estás viendo. Lo que tú estás viendo no es más que un reflejo de algo que está ocurriendo en tu mente. Esos seres que estaban parados con el aro y con el pájaro y la vasija, es como si fuéramos nosotros mismos. Nosotros solamente estamos viendo reflejados en la pantalla, estamos viendo reflejado en la pantalla, solamente estamos viendo el contenido de nuestra mente. Nadie puede estar viendo otra cosa en su vida que el contenido de su mente. Por eso el cambio o la transición de un ser humano está cuando cambia su forma de pensar, cuando puede ver la vida basado en un sistema de creencias completamente distinto. Heráclito era un hombre también de esa misma época, un filósofo, y él es el que dice, lo único que es constante en el universo es
el cambio. Entonces estamos viviendo en un universo de cambio y de transformación, pero nosotros queremos que las cosas sean constantes y que las cosas se amolden a como yo estoy pensando, y eso no va a ocurrir. Por allá como en el año 1100, más o menos, o 1101, por ahí encontré una referencia, aparece un tipo que se llama Jetsu Milarepa. Milarepa. Y este personaje fue un yogi budista que fue uno de los primeros que prácticamente ahí se comienza lo que es el yoga. Y Jetsu Milarepa es uno de los hombres ya de esta era que va a poder reconocer de que todo eso que esta gente ha estado diciendo es verdad. Y este tipo, Jetsu Milarepa, lo pudo demostrar y lo dejó plasmado en una de las cavernas donde estuvo durante 12 años. En esa época los hombres entraban a las cavernas y se quedaban 3 años, 6 años, 9 años y 12 años sin tener ningún contacto con el mundo exterior y comían pues de las comida que le llevaban los monjes que estaban a su alrededor en la aldea, pero que no tenían contacto, iban, les llevaban la comida y la persona comía y se quedaba ahí durante 9 y 12 años sin tener ningún contacto. Jetsu Milarepa es un hombre que se mete tanto en esto que él casi que, por decirlo de alguna manera, viola las leyes de la física. Y Jetsu Milarepa pone su mano y queda plasmada en una de las rocas allá, en una caverna. Y la mano está, el hueco está como hundido, ¿sí? Su mano quedó hundida dentro de la roca. Hoy por hoy hay viajes de ida a conocer donde vivió Milarepa. Lo interesante de Milarepa es la frase que él deja cuando él permite que su mano se hunda dentro de la roca, porque le preguntan cómo hizo para dejar la huella de su mano dentro de la roca. Dice, solamente tú puedes lograr eso cuando tú seas capaz de comprender de que no hay ninguna diferencia y no hay ninguna distancia entre la roca y lo que eres tú. Y viola las leyes de la física y se cuentan mucho más cuentos sobre este personaje. Pero genera esa información que también me parece que es muy interesante. Más adelante, como en los años de 1600, hay otro personaje que llama René Descartes. Entonces, René Descartes como filósofo, lo que hace él es que crea una diferencia separatista entre la filosofía, el pensamiento y la espiritualidad. Entonces, René Descartes en Europa le dice a uno de los papas, usted dedíquese a la espiritualidad y a la religión y yo me voy a dedicar al cuerpo humano, a la ciencia y a lo demás, porque no son compatibles, lo cual fue un error y fue un atraso realmente en la humanidad. Error tampoco en el fondo porque todo es perfecto dentro de todo lo que estamos viviendo, pero generó un atraso de cierta forma porque generó una distancia y nosotros no estamos separados. Y Jetsu Milarepa lo enseñó cuando plasmó su mano dentro de la caverna y la dejó en una roca y que según autores que he leído que han viajado allí, puede poner usted su mano a la altura del hombro y darse cuenta de que es así, se constata lo que él dice. Pero al René Descartes haber dicho eso, generó una brecha muy grande entre lo que es la espiritualidad y lo que somos y lo que es la vida nuestra desde el punto de vista corporal y desde el punto de vista de lo que es la realidad. Generó un distanciamiento enorme. Cosa que no ocurría, por ejemplo, con los egipcios. En los egipcios, cuando alguien se enfermaba, ¿sabe a quién se lo llevaban? No se lo llevaban al médico, se lo llevaban al sacerdote, porque comprendían una sola cosa, de que el cuerpo y la mente y la espiritualidad están totalmente unidos, son uno. Entonces, cada concepto de estos
se va ratificando uno detrás del otro, uno detrás del otro. Toda la humanidad estamos hablando siempre de lo mismo. La realidad es irreal, la realidad es ilusoria, la realidad es un sueño y necesitamos aprender a despertar del sueño, porque si no despertamos del sueño, no vamos a poder vivir en una conciencia de unidad. Si yo no vivo en una conciencia de unidad, vivo en una conciencia dual. Si yo vivo en una conciencia dual, entonces vivo en una sensación de separación. Si vivo en sensación de separación, vivo en una polaridad. Si vivo en una polaridad, voy a estar señalando lo que está ocurriendo afuera. Si estoy señalando lo que está ocurriendo afuera, lo voy a estar interpretando, lo voy a estar juzgando, lo voy a estar señalando, lo voy a estar haciendo suposiciones. Y eso no me va a permitir que yo pueda lograr y alcanzar, tener un bienestar muchísimo mayor en nuestras vidas. Por eso, este proceso o este ciclo de charlas que he comenzado, lo he comenzado de afuera hacia adentro. Y esta es la primera charla, por eso solamente estoy hablando del mundo exterior y dándole algunos fundamentos a esto. En una segunda charla que voy a hacer el mes de febrero, ya vamos a entrar a lo que es la mente, lo que es nuestros sistemas de creencia, lo que son los modelos holográficos, lo que son, qué es lo que pasa con nuestra mente, con nuestro inconsciente y cómo todas nuestras creencias han estado marcando nuestras vidas. Y hay creencias que marcan profundamente nuestras vidas y vamos a poder entrar en ellas de una manera muchísimo más profunda, porque puede que estemos marcados por nuestras creencias durante nuestra biografía del año 0 al año actual o durante un periodo en el que estuvimos en el vientre de nuestra madre o antes de nuestra madre. Eso lo analizaremos posteriormente. Pero yo lo que quiero que hoy usted se lleve es lo siguiente, que aprendamos de que este mundo, yo soy el que lo estoy haciendo lo suficientemente concreto y que no es tan real en cierto sentido. Pero esto tiene que generar es muchísima paz, porque todos estos conceptos, el propósito de poder compartirlos es de que nos llenemos de muchísima paz. Ya en los años, en el siglo pasado, desde hace 100 años, trayendo todos esos conceptos, fueron validados por la física cuántica o la física de las posibilidades o la mecánica cuántica. Eso tiene unas formulaciones que no vamos a entrar en esos detalles. Solamente quiero ilustrar la importancia que tuvo la física cuántica cuando Max Planck, que es el hombre que realmente lo llaman el padre de la física cuántica, se pone a hacer ciertas investigaciones sobre átomos. Y en el año de 1918 él se gana el Premio Nobel de Física. Y en 1944 en Florencia, recibiendo un premio, él saca esta frase célebre que quiero que la leamos juntos. Esto es un discurso de Max Planck, alemán, cuando recibió el Premio Nobel de Física. Y dice, como alguien, la malela despacio, ojalá la estén leyendo todos allí, como alguien que ha dedicado su vida entera a la ciencia más bien fundamentada, al estudio de la materia, puedo decir esto como resultado de mis investigaciones sobre los átomos, que la materia no existe como tal. Toda la materia se origina y existe solo debido a una fuerza que hace vibrar las partículas de un átomo y que da cohesión, o sea, une a este sistema solar diminuto, tan diminuto. Tenemos que suponer detrás de esta fuerza la existencia de una mente consciente e inteligente, lo que muchos denominamos o llamamos Dios. Esa mente es la matriz de toda la materia. En pocas palabras, lo que está diciendo Max Planck es eso que nosotros llamamos átomo y que es como un universo pequeñito, como un sistema solar pequeño, realmente esos átomos en el fondo no son
átomos de materia física, sino que se parecen más a torbellinos de energía, es lo que él encuentra. Y que esos modelos atómicos que nos enseñaron a nosotros en la escuela, los de Bohr, los de Dalton, empiezan a perder validez porque pertenecen a la física anterior. Y este personaje demuestra esto, de que la materia en sí como tal no existe, porque todo lo que nosotros vemos en nuestro mundo, todo está con un espacio entre ellos. Y ese espacio es lo que él llama esa matriz de toda la materia. Y esa matriz no está vacía. Esa matriz está llena de energía. Entonces, me parece supremamente válido que ya desde el punto de vista científico se corrobore de que este mundo que nosotros estamos viendo y lo estamos como volviendo tan real y lo estamos viendo tan concreto porque lo podemos tocar, en realidad no es así, porque lo que hay es campo, lo que hay es una matriz, o sea, lo que hay es energía y esa energía se manifiesta en información, por lo tanto, esa materia no existe como la estamos viendo. Esto es un tema un poquito complejo porque siempre va a estar como la mente dual diciendo, pero ¿cómo que no existe si yo lo estoy viendo? ¿Sí? Y vuelvo y les digo, si estamos viéndolo en el sentido de experiencia, pero es completamente cambiable y se transforma constantemente porque mire que todo se va despintando, todo se va deteriorando, todo se va cayendo. 9:41. Les cuento que como cosa rara en mí, el tema no lo alcanzo a abarcar en la totalidad y voy a terminar con un par de cositas para que sean 45 minutos y vamos a entrar con la segunda parte, si lo podemos hacer, y si no, nos va a tocar volver a hacerlo una segunda charla, porque me falta la parte como más importante, que es cómo nosotros vamos a poder cambiar la percepción y vamos a interpretar la realidad de una manera completamente diferente. Pero voy a seguir con lo que tengo porque me parece importante seguir poniendo este fundamento. El mismo Albert Einstein en 1921, cuando le preguntan a él qué es en realidad esto que estamos viendo, él dice, esto es una ilusión y no corresponde a nada matemático. O sea, no le podemos meter matemática a esto. Eso es 1921, pero más adelante hay un hombre que se llama Mandelbrot y este tipo sí le mete las matemáticas a esto y desarrolla algo que se llaman los fractales. Y en estos fractales se va a ver algo muy lindo también que está corroborando todo lo que estamos diciendo y lo que estamos hablando. En los fractales de Mandelbrot, que es lo que estamos viendo, aquí podemos verla, eso se llama autosemejanza. Miren la figura que se está formando y que cuando esto es un modelo matemático yendo en la materia hacia adentro. Lo interesante de esto es que siempre se van a estar formando las mismas figuras, que es como si fuera un cuerpo como con una cabecita, un cuerpo con una cabecita a un lado encima y otros dos en los extremos y otros más pequeñitos en los extremos. Y cada que tú te metes en cada uno de ellos, vas a ver exactamente lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Vas a encontrar siempre esa misma figura que encontró un francés en el año de 1980, que se llama los fractales de Mandelbrot. ¿Qué significa esto? Vivimos en un universo de autosemejanza. Y eso incluso es bíblico, porque es algo así como que nosotros hemos sido creados a la imagen y a la semejanza de Dios. O sea, nosotros como seres pequeños, individuales, somos una parte de una totalidad, pero
esta parte es exactamente igual a la totalidad. La totalidad contiene la parte y la parte contiene la totalidad. La esencia que tengo yo es la misma esencia divina. Esto es un concepto que primero fue dicho en el hinduismo y ahora es demostrado matemáticamente por estas figuras que parece que fueran pinturas, pero son modelos matemáticos que están mostrando que esto es así. Entonces estamos en una autosemejanza. Y esto también liga con un concepto del libro del Kybalión, que dice, de los principios herméticos, que dice, como es arriba, es abajo. Y eso es lo que está demostrando estas figuras de Mandelbrot. Y ya para terminar, algo del siglo pasado y ya entrar a lo que es nuestras vidas. En el siglo pasado también, a mediados del siglo pasado, unos hombres desarrollan un modelo de cómo funciona el cerebro. Y ellos demuestran de que el cerebro funciona como un holograma y se llama el modelo holográfico de la mente. Entonces, como cuando uno tiene una tarjeta de crédito, por ejemplo, aquí hay un holograma. ¿Sabe qué pasa en un holograma que es hecho con un láser? Que si tú alumbras y si tú te vas a alguna de las partes del holograma, vas a tener la totalidad de toda la figura que tú ves. Y es exactamente lo mismo que pasa en los fractales de Mandelbrot. Entonces, esto nos tiene que llevar a algo interesante. Hay un libro muy interesante, me gustan los libros. Este se llama Un curso de milagros. Este libro de Un curso de milagros, en el prefacio, ese libro demuestra algo, cuenta algo y dice, la realidad que tú estás viendo se está formando primero en tu mente, de tal manera que tú primero estás mirando en tu interior cuál es el mundo que tú quieres ver. Cuando tú en tu interior, esto pasa en milésimas de segundo, cuando tú ya defines el mundo que tú quieres ver en tu interior, porque así lo interpretaste por tu sistema de creencias que tú tienes, eso lo vas a proyectar afuera. Y esta realidad de afuera es como si fuera una pantalla. Pega ya y se refleja. Y lo vas a percibir, lo vamos a percibir. ¿A través de qué? De nuestros sensores, de nuestros órganos o moduladores sensoriales, que yo los llamo transductores. Y se van a traducir, ¿por qué se llaman traductores? Porque traducen energía en información. Posteriormente se convierten en bioquímica y luego se convierten en impulsos eléctricos, vuelven al cerebro, el cerebro los reconoce, los compara con un modelo de sistema de creencias o de mente que ya tiene almacenada en el inconsciente, vuelve, lo interpreta y vuelve y lo lanza. Total, nosotros lo que estamos viendo afuera es a nosotros mismos. Estamos siempre viendo el contenido de nuestra mente reflejado en el exterior. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo no puedo conciliar algo en mi vida, cuando yo tengo una situación en mi vida por resolver, esa situación siempre se va a estar reflejando afuera. ¿Y dónde se va a estar reflejando? En las demás personas. Entonces se convierte en una sombra, la sombra de Carl Gustav Jung. Él habla de la sombra y él habla de la sincronicidad. Y esto es la parte bien vital de esto, a manera ya casi que de resumen. Nunca estamos viendo afuera nada que yo no crea. Yo no estoy viendo nada afuera que no sea el contenido de mi mente.
Yo no estoy viendo nada afuera en esa realidad que no sea yo el que necesita generarse un cambio interior. Mi mente está recreando todo lo que necesita corregir. Esa faltante que yo tengo en mi mente, y por eso estamos viviendo, y esto es parte de la vida, yo tengo unas sombras en mi mente, unos baches, y esas sombras yo las estoy proyectando afuera. Esas sombras son las situaciones que nosotros vivimos con las personas cuando decimos, esto me cae, esta persona me cae mal, yo no quiero eso, esa persona no me gusta, esto me hace dar mucha rabia. Es porque yo estoy proyectando todo el tiempo mi sistema de pensamiento, lo estoy proyectando afuera y se está viendo como una especie de espejo. Todas las demás personas son un espejo, porque todos los seres humanos somos como fractales. Por eso le mostraba los fractales de Mandelbrot. Todos los seres humanos somos como una especie de holograma. Yo y tú y yo somos exactamente el mismo, somos la misma conciencia, solamente que somos una conciencia que estamos experimentando en esta vida para poder tener un poquito de más, no tanto conocimiento, comprensión, y que esa comprensión nos permita tener una trascendencia, y esa trascendencia se refleje en bienestar en cada una de las áreas de nuestra vida. Ese es uno de los propósitos de la vida. Miremos esta frase de Carl Gustav Jung. Tu visión devendrá más clara solamente cuando mires dentro de tu corazón. Aquel que mira afuera sueña, quien mira en su interior despierta. Carl Gustav Jung, uno de los psicoanalistas más prominentes en el siglo pasado, que trabajó con Sigmund Freud, está trabajando exactamente los mismos temas. Está demostrando que psicológicamente y mentalmente nosotros estamos viviendo un sueño, y que la única forma de ello despertar y de que tú puedas despertar de tu sueño es que nos volvamos al interior. Pero para yo volver al interior, yo necesito comprender qué es lo que está pasando en el exterior. Y en el exterior únicamente estoy viendo el contenido de mi conciencia y estoy viendo solamente unas sombras. ¿Sabe qué hay que hacer con esas sombras? Que no son más que polaridades de una mente dual, de una mente que se siente separada, de una mente que se polariza, yo soy bueno, lo de allá es malo. Lo estamos viendo como un espejo, pero no somos capaces aún de reconocernos en ese espejo, y preferimos quebrarlo para no seguir viendo la imagen nuestra que no nos gusta, que es lo que estamos proyectando allá. Todo lo que yo estoy viendo en los demás que no me gusta es una sombra que yo tengo, que fue generada en mi mente inconsciente con el propósito de que yo me haga muy consciente y yo la pueda manejar en mi vida de tal manera de que yo la pueda iluminar. Esa sombra necesita ser iluminada por la luz de hacerte muy, muy consciente. Ese es el propósito de la vida, de ser lo más consciente posible. ¿Qué está pasando? Lo único que nos identifica a nosotros y que sabemos quiénes somos es nuestro rostro. Si yo me corriera acá y me quitara la cámara y mostrara mi mano, usted dice, eso es una mano, pero usted no puede decir que es la mano de Edwin Betancourt. Pero si usted ve mi rostro, usted dice, ese es el rostro de Edwin Betancourt. Significa eso que lo que me identifica a mí es mi rostro. Lo curioso es que yo mi rostro no me lo puedo ver, sino que lo tengo que reflejar. Y la vida nos permitió este mecanismo de vernos reflejados en los demás, porque los demás son un espejo nuestro. Todo lo que no nos gusta de los demás me pertenece a mí y es una sombra mía y tiene que estar iluminada por la luz de la conciencia.
Y todo lo que sí me gusta de los demás también me pertenece a mí. Lo que sucede es que yo no lo he asumido lo suficiente como para que yo lo pueda integrar. Tal manera que no hay nada que desechar afuera. Todo lo que está ocurriendo afuera es una experiencia perfecta para que yo pueda generar cambios y yo pueda generar transformaciones en mi vida. La realidad externa es absolutamente neutra. Yo no tengo que ir a intentar modificar nada de lo que está haciendo, lo que estás viendo afuera. Y ese es un gran error nuestro a corregir. Nosotros queremos siempre ir a modificar e ir a cambiar las cosas de afuera, sobre todo los entornos. Y eso es un asunto que nosotros hoy por hoy estamos viviendo. Estamos recibiendo un montón de información y entonces la queremos cambiar y la queremos modificar. De hecho, la estamos reenviando y reenviando sin conocer la validez de la fuente de la información. Y esos actos generan confusión, generan distorsión y generan pánico y generan miedo y nos hacen todo el tiempo estar pendiente de las figuras y las circunstancias externas, pero no es por ahí. Quiero traer a colación algo porque voy a terminar a las 10. Quiero traer a colación algo de una persona que me llamó esta semana y me dice, ¿cómo hago yo para aceptar de que mi hijo tiene esta condición y de que a mí no me gusta? Y yo le dije, primero que todo, tu, tu pregunta es tan bonita porque tú ya estás pensando en que lo necesitas aceptar y no estás preguntándome cómo voy a hacer, como me lo preguntó mucho tiempo atrás, cómo voy a hacer para modificar el pensamiento o la conducta de mi hijo. Y esa pregunta tuya de cómo voy a hacer yo para aceptar esto, es el clamor y es el puro amor de una mamá que ya se dio cuenta de que no es intentando cambiar a los demás la función tuya y la función en el mía en el universo. No es esa la forma. Yo no necesito ir a hacer cambios afuera. Yo necesito solamente hacer 4 cosas. Y este es el ejercicio que yo les dejo para el resto de nuestras vidas. Cada que esté ocurriendo un evento afuera, que usted no sepa la razón, la causa, el motivo por el cual está ocurriendo, no se le ocurre intentar cambiarlo y modificarlo. Ese evento es sencillamente una experiencia y una circunstancia en un diseño pedagógico perfecto de esta escuela en la que nosotros nos encontramos. Y no tienes por qué intentar modificarlo, a no ser de que tengas unas funciones, unas misiones especiales para modificar entornos, pero eso es de muy pocas personas. ¿Cuál es el ejercicio? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es, te cambio que te llenes de motivos y te llenes de demasiada información y lo cambies por la observación y lo cambies por quedarte en silencio. Observa y quédate en silencio. Posteriormente, aprende a aceptar de que la realidad es tal y como es y de que no depende de ti generar una transformación de la realidad. Depende de ti es generar una transformación en la percepción o en la interpretación de esa realidad. Entonces, observa, acepta, aunque para aceptar no se puede aceptar algo si tú no lo comprendes. Necesitamos primero comprender, y esta es la comprensión que yo les quiero dejar con este tema de la realidad, comprenda de que eso, y vuelvo y se lo repito, pertenece a un proceso específico de la vida,
con sentido, con propósito y con significado. Todo lo que está ocurriendo tiene significado y tiene un propósito. Y el propósito es siempre la evolución de tu conciencia. Ese es el propósito de todo esto. Después de observar y aprender a aceptar, aprende a adaptarte ante cualquier circunstancia. El que se adapta no sufre. Lo cuarto es aprende de ello y por último, suéltalo. Observa, acepta, aprende y suéltalo. Si pudiéramos practicar estos 4 aspectos importantes en nuestras vidas, con todas las circunstancias que estamos viendo y con todo lo que estamos observando, cualquiera sea tu situación, vamos a poder empezar a generar grandes transformaciones en nuestras vidas. Y seguimos dentro de un mes que vamos a conversar ya sobre el poder de la mente del inconsciente y cómo manejar nuestros sistemas de creencias, de dónde vienen. Y ahí cuando hay raíces muchísimo más profundas, tenemos que ir a aplicar otro tipo de trabajos de limpieza más profundos. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención, por estar pendientes. Gracias por la compañía, gracias por la participación. Muchísimas gracias.